a tots, o bon migdia. Cercle d'Economia, benvinguts en el Cercle d'Economia de Mallorca. El Círculo de Economía de Mallorca es una asociación civil que pretende, entre otras cosas, la mejora del modelo social y económico y pretende la mejora y el fomento de la sociedad civil, y como tal está involucrado en diversos sectores y ámbitos de nuestra sociedad. El urbanismo ha sido siempre para el Cercle un tema muy importante al que le hemos dedicado tiempo. Tenemos también varios socios que son del gremio, arquitectos y otros. Historia, y además como miembros del Cercle participamos en el Consejo Municipal de Modelo de Ciudad de Palma, que es un órgano que trata de repensar y ayudar y apoyarse también a la sociedad civil para repensar lo que tiene que ser el futuro de esta ciudad o de esta área metropolitana, porque a veces es un tema que también es interesante tocar, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de gestión y gobernanza? Nosotros hemos traído a gente como Jean Guel en colaboración con la Regidoría de Urbanismo, porque en la medida que podamos nos interesa que la gente viva esa idea de futuro, que entiendo que es futuro y gestión, las dos cosas a la vez. Y, por tanto, en primer lugar, pues estamos apoyando todos los proyectos que están desarrollándose para el modelo también de diversificación de nuestra economía, que después de la pandemia ha resultado que el monocultivo tenía sus problemas. En el Ayuntamiento de Palma se está desarrollando un proyecto muy interesante, que es el Distrito de Levante, en donde se trata de impulsar empresas de innovación, pero con un modo de vida pues también integrado con la universidad, con la iniciativa privada, con toda una serie de organismos que el Cercle apoya y que está también a favor de que esto salga. Se ha firmado ahora un convenio para que esto también el gobierno de las islas y tal, pues participen todos, que no sea solamente una cosa que impulsa el Ayuntamiento de Palma. Bueno, pues contextualizado el marco, quiero agradecer a Izaskun Chinchilla, que hoy la tenemos con nosotros, que ha tenido la deferencia de venir en persona. Nosotros ya estábamos un poco planos de videoconferencias, ¿no? La videoconferencia plana llega a ser un poco pesada y, por tanto, agradecemos mucho que te hayas trasladado desde Madrid y hayas venido pues a vernos, ¿no? No es difícil presentar a Izaskun Chinchilla porque es una personalidad relevante dentro del mundo de la arquitectura. Ella nació en Madrid y estudió arquitectura en la Escuela Técnica Superior de la Universidad Politécnica. Se graduó en el 2001 con un premio al mejor expediente académico de su promoción, matrícula de honor, proyecto fin de carrera. Su obra y después montó su propio estudio. Su obra ha tenido muchos premios, ha ganado muchos concursos. Pabellón Organic Growth en Nueva York, el stand de Formica, el espacio VIP para Arco Madrid. Y también ha desarrollado proyectos de construcción, Casa Solariega en Toledo, pero su obra construida de mayor envergadura hasta el momento es la rehabilitación del castillo de Garcimuñoz en Cuenca, con respecto a instalar una mediateca pública que incluye cine, librería, cafetería, librería visual y librería de música, ¿no? También como docente, Izaskun ha dirigido talleres de investigación en la Universidad de Alicante, es profesora actualmente de la Escuela de Arquitectura de Madrid, tiene Instituto de Empresa, y también junto a Carlos Jiménez en el programa de estudios Unit 22 de la Escuela de Arquitectura Bartlett de Londres. También ha dado clases en la Escuela Especial de París, en la Universidad de Arte y Diseño de Ginebra y el máster de posgrado en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Ha publicado una serie de libros y ahora nos trae otro libro, que es este que tenéis aquí delante, que La ciudad de los cuidados, en donde entiendo que
se pregunta un poco para qué están hechas las ciudades, si solamente para el aspecto productivo, o también hay que tener en cuenta que los ciudadanos que viven en ellas no están todo el día produciendo, o también pueden hacer otras cosas que producir o que tienen que convivir. Ya Yangel nos habló bastante de esa ciudad, del cuarto de hora, de que no tengas todo más o menos a mano, que sea una ciudad amable. Sabemos que no es fácil, sabemos que es un tema que todo lo que está hecho es difícil a veces rehacerlo, porque como tú dices en tu libro, pues se hace la ciudad desde el punto de vista puramente productivo. Lo que es productivo se reglamenta, lo que no es productivo no se reglamenta, ¿no? Entonces hay cosas que no son directamente productivas, pero que el ciudadano también, y sobre todo en el futuro, cuando vaya avanzando la inteligencia artificial y todo esto, y vaya teniendo más tiempo libre, tendrá que pensarse en dedicar un poco más de su tiempo, o podrá dedicarse, si va bien todo, podrá dedicarse un poco más a otras actividades no tan productivas. Bien, muchas gracias, Izaskun, por estar aquí. Ahora nos vas a hacer una presentación y después abriremos un turno de diálogo para que podáis hacer las preguntas que deseéis. Vale. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, lo primero, sí, puedo hacerla ahí. Lo primero, agradecer muchísimo la invitación, que parece que uno tiene mérito por venir a Mallorca, pero mérito ninguno, porque ahora mismo salir de la Comunidad de Madrid para estar aquí es un placer inconmensurable. Y luego, bueno, sentirme muy intimidada, porque si mi antecedente ha sido Yangel, pues imaginaros, ¿no? Bueno, yo lo primero que quería contaros es un poco, me han hecho una presentación que no necesita ser completada, pero deciros que este libro procede un poco de las 3 actividades y de la conexión entre 3 actividades que hemos venido realizando en el estudio desde ese año 2001 en el que yo me egresé de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Y son 3 patitas que para mí tienen mucha importancia que se relacionen entre sí, que es la práctica profesional. Fundamentalmente nosotros hemos conseguido nuestros encargos con concursos públicos, también más recientemente con bastante trabajo privado. Veis aquí algunas de las entidades y marcas para las que hemos trabajado, pero también un trabajo muy pormenorizado en varias universidades sobre investigación, entendiendo que para nosotros la investigación es precisamente empaquetar el conocimiento que se ha producido en la experiencia profesional, en los ámbitos de diseño, de forma que pueda ser útil para terceras personas. Para nosotros es la definición exacta entre leer o escribir y hacer investigación en arquitectura. Es precisamente cuando conseguimos pues, colocar el conocimiento de una manera que pueda ser empleado por otras personas. Y la tercera pata es la docencia. En esas 3 experiencias ha habido una serie de proyectos, evidentemente, pero también líneas de investigación que han constituido desarrollos a largo plazo, que para mí es muy importante un poco contar que este libro es el colofón de un pensamiento que surge en el estudio casi ya hace 20 años, el tiempo pasa muy rápido, pero que también comenzó James Jacobs, ¿no? en Muerte y Vida de las Grandes Ciudades Americanas, bueno, que lleva fraguándose con autores, como hemos citado al enormísimo Yangel, durante más tiempo, ¿no? Entonces simplemente os he puesto unas diapositivas para contaros qué aspectos que en el estudio hemos ido detectando como oportunidades importantes de innovación social y medioambiental son las experiencias que también se recogen en este libro, ¿no? Desde lo que nosotros llamamos la evaluación integral de la sostenibilidad. Con mucha frecuencia nos hemos encontrado con cursos o clientes que nos pedían reciclaje, trabajo con climatización pasiva, y casi siempre hemos encontrado menos pues, concursos, bases o clientes que entendieran que el concepto de sostenibilidad tiene que ser un poco holístico, ¿no? Para nosotros también ha sido muy importante comenzar a introducir la economía circular en arquitectura, tanto en el trabajo con arquitecturas con materiales puramente reciclados, como este pequeño pabellón que hicimos en Nueva York, como en el trabajo de obras temporales, donde se hacía mucha investigación sobre el uso posterior que se le iba a dar a las piezas que se utilizaban, ¿no? También hemos trabajado mucho en comunicación de arquitectura, ¿no? Como frente a esa idea de la obra abstracta, en la que casi es la población la que se tiene que educar para comprender un poco la gran historiografía del siglo XX, pues pensar en cómo comunicar, ¿no? Hemos trabajado mucho en museografía y, bueno, también hemos intentado mucho
que la arquitectura tenga en sí misma una presencia amable para el público. Muchas veces nuestras entrevistas en prensa generalista comienzan con el color, con la presencia de textiles, de materiales blandos, y esa es la entrada para mucha gente, precisamente para un discurso que creemos que va más allá y que tiene que ver con esa idea de los cuidados, que tiene que ver con esa idea también del cuidado y la comprensión medioambiental. Hemos trabajado también mucho en proyectos de participación ciudadana, lo que en el ámbito anglosajón se denomina el compromiso público, y que también tiene mucho que ver con la producción del libro y con la idea de placemaking, de un poco movilizar a la ciudadanía para apropiarse. Has hablado de gobernanza y agenciamiento en la presentación, son dos palabras fundamentales en este libro y en nuestro trabajo. Digamos que la ciudadanía tenemos que hacerla sentir no solo como un copartícipe del empleo final de la ciudad, sino entender que esa utilización de la ciudad ya diseñada en realidad también es el punto de arranque de la ciudad de los próximos años. Así que la gobernanza y la participación en este punto son el germen de la ciudad que viviremos, ¿no? Y bueno, deciros también que hemos trabajado mucho, hemos peleado mucho en los proyectos por la accesibilidad, ¿no? Entonces, esas son líneas de trabajo, la gestión de la biodiversidad y la promoción de la biodiversidad. Esas son líneas de trabajo que están en nuestros proyectos de arquitectura y que, bueno, pues en trabajos tan variados como un camping, una rehabilitación de un castillo medieval, proyectos urbanos, proyectos de participación ciudadana con niños en Londres, pues todo esto ha sido un poco la amalgama desde la cual hemos gestado este proyecto, ¿no? La ciudad de los cuidados, bueno, es un libro que, como muy bien se ha resumido en la presentación, surge un poco de la constatación de que en la legislación urbanística, pero también un poco en la legislación civil que tiene como escenario la ciudad, porque pensemos que la ciudad es el gran escenario de la materialización no solo de muchas actividades económicas, sino también de muchas de las legislaciones que se cuecen en un parlamento, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la ley Mordaza, que en principio no es una ordenanza urbanística, no es una ley específica de las consejerías de urbanismo, pero sin embargo su escenario de realización es la ciudad. Entonces, revisando un poco todo ese tipo de ordenanzas que como arquitectos vivimos rodeados de ellas, decíamos, bueno, con mucha precisión se decide cuándo se puede repartir publicidad, qué derechos tienes, por ejemplo, en la hostelería para ocupar el espacio público con una actividad económica a título particular y privativo. Se decide los horarios de apertura y no apertura, y sin embargo no hemos tomado decisiones, prácticamente ningún país lo ha hecho todavía, ni ninguna ciudad en sentido municipal, a nivel municipal, sobre cosas tan sencillas como tenemos derecho a beber agua potable. Es decir, por ejemplo, un servicio de hostelería que esté ocupando la vía pública debe proporcionar de forma gratuita a los ciudadanos agua potable. Tenemos derecho a descansar en la ciudad. Tenemos derecho a poder utilizar el espacio público con actividades de ocio que no supongan gasto económico. Tenemos derecho a pasear por nuestras ciudades en el ámbito público, estando en cierto modo protegidos de las inclemencias del tiempo. Bueno, son preguntas que de alguna manera las ciudades no han considerado necesarias contestar y que no tienen esa atención pormenorizada que tienen las actividades productivas. Es decir, se ha considerado que las actividades que en la literatura un poco previa se consideran actividades reproductivas, no solo porque tuvieran que ver con la reproducción humana, sino un poco como contrapartida a lo productivo, no necesitaban la atención no solo financiera, no se les dotaba normalmente de un presupuesto, sino también la atención legislativa. Para nosotros eso era muy importante porque en realidad lo que eso quiere decir es que esas actividades que se producen en el espacio público se vinculaban al empleo privado de ese espacio, ¿no? Dejando, digamos, la responsabilidad al ciudadano a título individual de conseguir esos niveles de bienestar, beber agua, descansar, etcétera, etcétera. Era una responsabilidad privada, ¿no?
aquí me veis a mí acompañada de mi hijo, que es un poco el que me ha enseñado que esas capas de la ciudad que necesitamos usar y activar en muchos momentos de nuestra existencia, porque recuerdo que todos seremos niños, todos hemos sido niños, todos seremos en algún momento ancianos, pero todos tendremos un día en el que hayamos sufrido más estrés de lo normal, hayamos dormido poco, tengamos una pierna escayolada. Así que incluso en momentos en los que parecemos todavía estar en esa especie de ciudadano productivo, en edad laboral, con perfectas competencias, hablando el idioma de la ciudad en la que vivimos, etcétera, etcétera, incluso en esos momentos tendremos momentos puntuales en los que ciertos cuidados o autocuidados serán necesarios, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que como sociedad hemos entendido es que esos cuidados o autocuidados pertenecen al ámbito competencial de lo privado. No requieren o no demandan de una protección social, por ejemplo, no están contemplados como con una prestación en la seguridad social, no demandan una contraprestación económica y no demandan una protección en el ámbito de la planificación ciudadana. En ese sentido, el libro es una pequeña reclamación a que como sociedad pongamos sobre la mesa esta discusión y no solo de una forma teórica, sino fundamentalmente una apuesta práctica de traer esas actividades al espacio público. Para conseguir que ese espacio público vuelva a tener un sentido que nunca debió perder, que es precisamente, y que bueno, creo que tiene todavía más sentido hablar de él en la ciudad mediterránea, que sí decíamos en la presentación, Yangel ya nos anticipó que era difícil llegar a esta ciudad. Bueno, pues es mucho más difícil llegar a esta ciudad desde Los Ángeles o desde México DF que desde Palma de Mallorca, ¿no? Esa ciudad mediterránea en la que vosotros estáis, que tiene 3 características fundamentales, es continua, podemos atravesarla caminando, es en general bastante diversa, ¿no? En los núcleos urbanos tradicionales de la ciudad mediterránea compacta contábamos con comercio, con entidades públicas, pensar el plano de Roma de Noli, ¿no? Y además la tercera característica es que normalmente estaba muy adecuada al clima y contaba con una amplia red de espacios abiertos. Esas 3 características son hoy en día lo que muchas ciudades están entendiendo como las garantías de resiliencia a largo plazo. Y nosotros tenemos la enormísima ventaja de que contamos con ellas históricamente. Entonces, es cierto que la ciudad de los cuidados está lejos, pero es más cierto que comparando, por ejemplo, Palma de Mallorca a otras ciudades compactas mediterráneas españolas, con la gran variedad de ciudades que hay en el mundo, para vosotros está casi a la vuelta de la esquina. En esa escala, ¿no? Pues eso, comparándoos con Sao Paulo, DF o Singapur. ¿Cómo se estructura el libro para aquel que quiera un poco zambullirse en sus aguas? Tiene 2 partes fundamentales. En la primera de las partes yo quería comenzar con un conocimiento empírico para que no cometer muchas de los errores que creo que ha cometido el urbanismo del siglo XX, incluso cuando ha realizado también grandes hallazgos, pero creo que el urbanismo del siglo XX siempre ha partido de un modelo ideológico, de un modelo, si queréis, un poco de conocimiento abstracto, que luego ha intentado aplicar a la ciudad, con más o menos éxito, o con éxitos que se acompañaban también de efectos colaterales que no eran de todo previsibles. Entonces, yo quería partir en esta primera parte, que se llama Intemperie, de un conocimiento empírico, que es un caso práctico en el que a nosotros nos pidieron en Londres, en el distrito de Camden, que asesoráramos sobre cómo organizar unas rutas para que los niños fueran en bici al cole de forma independiente, o bien agrupándose, varios niños y varias familias conjuntamente, o con un monitor en lo que llamaban el bus del colegio, pero ese bus era un grupo de 10 ciclistas que incluía un monitor. Y nos pidieron que pensáramos si la arquitectura de la zona podría contribuir de alguna manera a esa organización de rutas, ¿no? Entonces, en esa experiencia, donde además teníamos la enorme suerte de tener muchísima asesoría de expertos en compromiso ciudadano, porque se hizo con la plataforma de compromiso ciudadano de UCL, del University College of London, y en el Reino Unido hay un desarrollo muy grande con muchos matices en estos temas de participación ciudadana. Y tiene una segunda parte donde se llama Nido, la segunda parte, donde yo cojo 7 objetos de la ciudad,
pequeños objetos, casi de esos elementos que pasamos todos los días al lado de ellos y no consideramos que organicen nuestra vida demasiado drásticamente, y hago pequeñas propuestas de cambio de esos objetos, haciendo ver que en realidad la ciudad de los cuidados podría conseguirse con pequeñas inversiones. Esto quiero recalcarlo porque en general me dicen, no, claro, pero es que no podemos cambiar las ciudades tal como son. Y digo, no, es que esas ciudades mediterráneas con las que contamos llevan existiendo muchos siglos y se han usado de formas muy diversas. Entonces, esta segunda parte es también un llamamiento a que entendamos que pequeñas inversiones suponen grandes cambios, a que entendamos que los soportes urbanos se han utilizado de formas muy diversas en las diferentes épocas, y a que entendamos, por tanto, que hay capas blandas del urbanismo, capas que tienen que ver con la estrategia, capas que tienen que ver con la participación, con la gobernanza, que sin cambiar el soporte físico podemos activar y desactivar, ¿no? Me voy a separar un poco esto porque yo creo que a veces se vibra, ¿no? Bueno, como os decía, esta primera parte os voy a intentar resumir, siempre resumir un libro es complicadísimo, pero voy a intentar contároslo brevemente para que también podamos luego tener una conversación. En esa primera parte os cuenta un poco qué actividades en sentido empírico hicimos en ese proyecto en Camden Town, ¿no? Una de las primeras actividades que hicimos, porque no teníamos ni idea de cómo empezar a meter mano y contactar con un usuario muy pequeño que nunca ha tenido una experiencia de planificación ciudadana, y cómo empezar a permitirle tomar decisiones inteligentes sobre sus necesidades. Entonces, lo primero que planteamos fue fabricar 12 maquetas que más bien eran como casas de muñecas, con los 12 edificios catalogados que tenían en su barrio. Era Somerstown, un pequeño área dentro de Camden, ¿no? Y esas maquetas que estaban muy elaboradas, a los niños les emocionaba mucho jugar con ellas, les poníamos delante de ellas y les preguntábamos si reconocían los edificios, ¿no? Porque, bueno, un poco el pacto que habían hecho de investigación UCL, la Escuela de Arquitectura UCL y el Distrito de Camden, que también quiero decir, imaginaos este marco, ¿no? Un distrito municipal trabajando con la universidad y con una parte de la universidad que es precisamente la experta en compromiso ciudadano y en participación. Pues la pregunta que queríamos llegar a entender es si los edificios catalogados tenían algún tipo de presencia mnemotécnica en las primeras estructuras que se hace mentalmente un niño sobre la ciudad y su barrio. Entonces les preguntábamos si reconocían los edificios. Y nuestra primera sorpresa fue que nada de lo que nosotros habíamos estudiado en la Escuela de Arquitectura tenía que ver con los motivos por los cuales los niños recordaban los edificios. En estos talleres participaron 60 niños entre 4 y 14 años, y todos los motivos que nos daban para recordar los edificios eran la iglesia St. Mary. La recordaban porque era la primera vez que habían ido con su tía y habían cantado himnos en alto delante de otras personas. La estación de Euston era recordada porque era el lugar donde habían ido a recibir a su familia cuando venían de visita. Es decir, ningún niño ni ninguna familia recordaba la arquitectura ni por su estilo arquitectónico, gótico, jónico, corintio, ninguno de ellos, ni por los materiales que empleaba. Esperábamos recuerdos asociados a si era un material más oscuro, tenía más color, nada, ni por la geometría, tejado apuntado, formas ojivales, nada. Y lo único que recordaban era su propia experiencia en el edificio, ¿vale? A nosotros esto nos ha supuesto un antes y un después en nuestro ejercicio profesional, porque, claro, decíamos, pero si es que tenemos 36 asignaturas en nuestra Escuela de Arquitectura, estudiamos Historia del Arte, estudiamos cimentaciones, estudiamos instalaciones urbanas, pero no estudiamos psicología de la percepción, no estudiamos sociología, no estudiamos educación, no estudiamos antropología, y resulta que estamos haciendo un producto que es memorable por causas que no tienen nada que ver con nuestra formación técnica. Esto nos hizo hicimos 4 talleres, íbamos aprendiendo cada uno de ellos, a veces participaban familias, a veces eran niños solos. Eso nos hizo ir trabajando todavía un poco más en cuáles son esos primeros planos e imágenes conceptuales que los niños se crean en su cabeza. ¿Y cuáles son aquellos aspectos que comienzan a hacer la ciudad memorable a los niños? Entonces, les pedíamos en segundos y terceros ejercicios, como veis, les colocábamos los cruces entre las calles y representábamos la calle con un papel, y les pedíamos que intentaran ubicar esos edificios catalogados, que se supone que como sociedad hemos acordado que son los edificios que son de todos, que los vamos a preservar, que son bien de interés común, y les pedíamos que los ubicaran.
Entonces empezamos y después les pedíamos que hicieran el recorrido que ellos hacían normalmente en el barrio desde cualquiera de los puntos donde ellos residían hasta los 8 colegios que hay en total en esta zona, ¿no? Y les pedíamos también que dieran la vuelta a estas tiras e intentaran calificar cada tramo: rojo cuando es desagradable para ellos, verde cuando es más agradable. Ahí empezaron a emerger otro tipo de evidencias de las que o hemos sido muy torpes, pero no hemos encontrado internacionalmente ningún tipo de antecedente literario, que es a qué edades los niños comienzan a poder hacer itinerarios independientes en la ciudad. Según nuestra experiencia en estos talleres, probablemente es una experiencia que no podemos elevar a universal porque ya sabréis que necesitaríamos un grupo, una base de datos mucho más amplia, grupos de contraste, o sea que no la toméis como... Pero bueno, es lo que conseguimos hacer con el dinero que teníamos. Nuestras conclusiones es que los niños a partir de 4 años comienzan a poder repetir itinerarios repetitivos. Por ejemplo, pensar en un pequeño pueblo, pensar en Sóller, en un pueblo de aquí, como puede ser ir de casa a comprar el pan, cuando ese comprar el pan se hace muy habitualmente con la familia, ¿vale? Eso comienza a los 4 años. Nuestra experiencia es que a partir de los 7 años ellos podían comenzar a llegar al mismo sitio por diferentes itinerarios. Voy al parque, sé dónde está porque también es un itinerario repetido, pero puedo optar, ¿vale? A partir de los 8 o 9 años comenzábamos a poder trabajar con ellos, sobre todo con la maqueta, la representación tridimensional, en proponerles itinerarios con un principio y fin conocido, pero donde les dábamos instrucciones para ir por un camino que no conocían, que nunca habían realizado anteriormente. Pero si eso lo hacíamos sobre un plano, no conseguíamos que los niños lo hicieran hasta edades como de 10 años. Los nombres de las calles no empiezan a utilizarlos hasta los 14, ¿vale? Y luego, con todas estas constataciones, para mí la más sorprendente de todas ellas es que los niños pueden realizar itinerarios autónomos en la ciudad desde los 4 años. Algunos, evidentemente, esto es una media que sacamos, algunos desde los 3. La edad real en que los niños serán autorizados para hacer viajes solos en la ciudad de Londres como media son los 15 años. ¿Vale? Entonces, para nosotros fue una constatación dramática, la segunda constatación dramática, porque desde el punto de vista de la docencia, desde el punto de vista del desarrollo pedagógico del niño, pero también de la generación de corresponsabilidad y de sentido cívico en los niños, este uso independiente de la ciudad es fundamental. Os reto a que encontréis a cualquier pedagogo que os diga que hay un conocimiento más eficaz, una adquisición de conocimiento más eficaz que la interacción directa con el medio. Es decir, 5 niños montando una cabaña en un bosque son mucho más capaces de aprender a la naturaleza con un conocimiento significativo que cualquier aula, con cualquier sistema docente en cualquier lugar del mundo. Es decir, esa experiencia directa del contexto es con mucho la que más aprendizaje y más desarrollo cognitivo e instrumental desarrolla. Entonces, ese hallazgo muy dramático para nosotros era decir, estamos posponiendo más de 10 años el desarrollo cognitivo de nuestros jóvenes ciudadanos, que son ciudadanos de pleno derecho, por dejar que el vehículo privado, que en Londres supone más o menos un uso de no llega al 9% de la población en este área central de Londres, pueda circular más o menos con esas garantías que la ley contempla, porque la ley y las ordenanzas sí contemplan que el vehículo pueda circular por ciertas calles, pero de nuevo no vuelven a proteger el hecho de que los niños puedan jugar en ciertas calles con ciertos horarios, ¿no? Entonces, estas dos constataciones, primero, como técnicos nos estamos formando en aspectos que no tienen nada que ver con la experiencia ciudadana, y la segunda, estamos sesgando un poco el uso de la ciudad a ese ciudadano que históricamente, un poco en el tránsito del 19 al 20, se convirtió, o en el tránsito del 20 al 21, se convirtió en el gran hacedor de la ciudad, porque era un poco el sesgo el perfil de los planificadores, pero también el perfil de los grandes usuarios de la ciudad, que eran varones, en edad laboral, normalmente pertenecientes a la raza y la cultura del lugar, que contaban con un coche y que contaban con un trabajo y una residencia, pues de alguna manera focalizaron la atención, ¿no? Pero tenemos todo un conjunto de áreas de la población, bueno, que no han recibido una atención equivalente, ¿no? Entonces, bueno, en la segunda parte ya os decía
Este es un poco el plano de la segunda parte. Ya os decía que yo quería fijarme en objetos muy pequeñitos de la ciudad que tienen una apariencia inocente, ¿no? Y en esos 7 capítulos, en cada uno elijo una de esos objetitos inocentes que están por ahí, que nos hemos acostumbrado a ellos, y muestro que detrás de ellos está casi como la dictadura más, más férrea que conocemos. El primero de ellos es el volardo, ¿no? Recordáis esas cosas con las que os dais en las espinillas, ¿no? Y que no siempre resultan cómodas y agradables, por no decir que nunca, ¿no? Claro, decimos, ¿el volardo lo hemos elegido? ¿Alguien sabe si ha habido algún debate parlamentario o no sé, un debate en algún ayuntamiento, un proyecto de participación ciudadana para decidir si ponemos volardos o no? No, los volardos un día los encontramos en nuestras ciudades. Eso es una cosa, yo recojo una teoría de un sociólogo francés que se dedica a estudiar la tecnología fundamentalmente, y él dice que esto es lo que él llama el parlamento de los objetos. Que es que nuestras sociedades discuten muchísimo las ideologías y cuando están en esos grandes edificios, ¿no?, que son los parlamentos, los políticos discuten la ideología. Pero, sin embargo, los objetos pueblan nuestra vida y la controlan enormemente sin ningún tipo de decisión, discusión o, de alguna manera, verificación por parte de la ciudadanía, ¿no? Bruno Latour siempre dice que formamos grande parte, sin darnos cuenta, de un gran experimento mundial al que no nos han mandado una invitación. Somos un poco conejillos de Indias, ¿no? Y pone muchísimos ejemplos, pero podríamos hablar, no sé, de cómo los cajeros automáticos, por ejemplo, generan una red de descentralidad. Nadie decide dónde tienen que estar, simplemente aparecen, ¿no? Bueno, pues los volardos lo que nos dicen y nos comunican de una manera fehaciente, imponen un mensaje muy claro, que es que el conflicto vehículo privado-ciudad, vehículo privado, gobierno de la ciudad, tiene un orden de prioridad muy superior al de peatón, gobierno municipal, o al de, por ejemplo, ciudadano que lleva un carrito de gemelos, ciudadano que lleva un carrito de gemelos o persona con problemas de movilidad, ¿vale? Nos está indicando un rango de prioridad y un rango de prioridad de facto. No estamos hablando de una teoría, estamos hablando de un hecho práctico que condiciona nuestra vida diariamente. En este apartado, bueno, yo hablo un poco de todos los problemas de movilidad que tenemos en las ciudades por esa prioridad normativa que hemos dado al vehículo privado. ¿Por qué podemos aparcar un vehículo en el espacio público y no poner un sofá o una nevera? Nadie nos lo hemos preguntado, pero es así. Hay precedentes que afortunadamente han ido teniendo un desarrollo en las últimas 4 o 5 décadas. Yo sobre todo hago referencia en el libro a Hans Monderman, un ingeniero de tráfico holandés que desarrolló lo que se llaman espacios compartidos. Son espacios, yo creo que muy interesantes, porque lo que proponen es que todos los vehículos de bajo impacto y vehículo privado, patinetes, bicicletas y evidentemente peatones, como actor protagonista fundamental del espacio público, convivan. Y además convivan en una situación muy interesante, que es en ausencia de señales de tráfico. Lo que se ha comprobado es que cuando en un espacio público eliminas los volardos, las señales de tráfico, las líneas amarillas, el vehículo se siente invasor de un espacio genuinamente diseñado para el peatón. Y entonces empieza a ser una responsabilidad individual del conductor saber si va a salir un peatón, si no va a salir, controlar la visibilidad. Afortunadamente ya hay muchos espacios como estos construidos sobre todo en el centro de Europa, Países Bajos, en el norte de Europa, Escandinavia, pero también una gran experiencia en Australia y en el Reino Unido, en espacios que han sido monitorizados. Entonces se aprecia, y estos son de nuevo conocimiento empírico y datos estadísticos, una disminución de la velocidad media espontáneamente a 20 km/h como máximo, que la lleva a la práctica sin limitaciones de velocidad los propios conductores. En ese sentido, yo creo que la experiencia de Hans Monderman nos apoya a decir podemos optar al espacio compartido y devolver algo que para mí en el libro es fundamental, que es devolver un sentido de corresponsabilidad. La acción, un poco los efectos de nuestra acción ciudadana sobre los demás, no tiene por qué estar siempre mediado por el gobierno municipal.
nosotros tenemos que ser actores fundamentales de ese respeto a aquellos que tienen unas necesidades diversas. En ese sentido, yo daba un paso más y proponía que en muchos lugares, además, de forma sistemática, teníamos que pasar a una gestión de la movilidad mucho más plural. Os recuerdo que Acuerdos de París fueron firmados en el 2015, España los firmó y prevén que para el 2023 tiene que haber una implantación de área de bajas emisiones en toda ciudad superior a 50.000 habitantes. Esto son muchas ciudades españolas. Y es una reducción de la movilidad al 50%. ¿Vale? El horizonte temporal es el 2023. Creo que pasado mañana, más o menos. Entonces, de nuevo, con poco dinero, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues este es un proyecto que hicimos para el Boulevard de Ensanche de Vallecas, un boulevard de nada menos que 110 metros de ancho, casi duplica la Gran Vía, en la periferia urbana de Madrid, en uno de esos llamados PAU de Madrid, donde además no había dotación de comercio. Todo el comercio se había llevado al Corte Inglés, que era el edificio que había copado un poco toda la edificabilidad comercial de la zona. Entonces, en este lugar, con 110 metros de ancho y sin tiendas, nos planteaban qué hacer con el espacio público. Y lo que nosotros planteamos allá por el año 2006, quedamos segundos en el concurso, es que en lugar de dividir esos 110 metros en un bulevar con un área central ajardinada y asumir que la movilidad vehicular iba a ser protagonista, hiciéramos 10 carriles susceptibles de albergar al vehículo, separados por una grandísima dotación muy biodiversa de árboles y plantas, y donde pudiéramos decidir en cada momento de la semana cuántos de esos carriles se dedicaban al tráfico y cuántos se dedicaban al movimiento peatonal, a las acciones cívicas, talleres, clases de yoga, deportes. Incluso en lugares donde el bulevar había sido medio urbanizado. Pensábamos que ese modelo de diversidad de uso a lo largo de la semana era todavía realizable. Y bueno, esto hay experiencias, porque yo siempre digo, cuando hablamos de esto de cuidados, parece que siempre vamos a hablar de Escandinavia, siempre vamos a hablar de Países Bajos. Bueno, pues también tenemos experiencias como Bogotá, 175 kilómetros de ciclovía, que comenzaron como un proyecto ciudadano en 1975, apoyado por alcaldes maravillosos que ha tenido Bogotá, algunos de ellos arquitectos, pero que ha dado lugar a día de hoy a una auténtica transformación de la movilidad en la ciudad los fines de semana. Una de las ciudades más contaminadas de la Tierra, los fines de semana se convierte en esa gran red de 175 kilómetros lineales de vías utilizadas únicamente para empleo cívico, ¿no? De tal manera que, de nuevo, pensemos que nuestras ciudades y nuestros espacios de tránsito vehicular son lugares a la carta, donde podríamos realizar desde plantaciones de jardinería compartida hasta podríamos gestionar en qué áreas podrían estar iluminadas o no, podríamos instalar pequeños equipamientos y inmobiliarios urbanos que nos protegieran del clima, podríamos hacer salones exteriores donde fuera agradable estar, incluso en condiciones climáticas adversas, podríamos plantear talleres para que las nuevas calles tuvieran nombres que a la ciudadanía les fueran cercanos, o plantear todas esas políticas de placemaking, de cómo la comunidad se puede involucrar en la construcción de identidad de cada barrio, ¿no? Bueno, muchas de las cosas que tienen que ver con el cambio en la movilidad, a nosotros siempre nos han dicho, no, pero es que los espacios compartidos no son seguros. Bueno, pues siempre remitimos a la cantidad de papers internacionales que ya hay que cuentan que sí lo son, ¿no? Y que están, como decimos, monitorizados. Evidentemente tienen algunas limitaciones, ¿no? Y en ese segundo capítulo de esa segunda parte hablábamos de algunas de esas limitaciones. En general, los espacios compartidos presentan limitaciones para las personas mayores, que, bueno, en general se sienten un poco como aturulladas, ¿no? Bueno, como muy acostumbradas a la linealidad, a una simplicidad perceptiva de la calle, ¿no? Y entonces, bueno, en esa segunda parte queríamos hablar también de lo importante que es la intuición en el empleo de la ciudad, ¿no? Yo siempre, otra de esas experiencias que me transformaron la vida es que en un proyecto que tuvimos, un proyecto urbano que estábamos trabajando en Ámsterdam, nos trajeron al mayor experto en wayfinding del ámbito internacional, y lo primero que nos dijo el equipo, bueno, un equipo así como el señor y luego más gente, y nos dijo lo primero de todo, bueno, el wayfinding solo hay que aplicarlo si hacéis mal el urbanismo.
porque si el urbanismo está bien hecho, no necesita wayfinding. El gran triunfo es que la intuición del ciudadano sea suficiente para poderte orientar. Claro, entonces nosotros aquí queríamos eliminar de la ciudad también, de nuevo, como un hecho, como un objeto que fácticamente está condicionando nuestra comprensión de la ciudad, toda la señalética de línea blanca, que sabéis que es la señalética asociada a las orientaciones de tráfico, ¿no? Entonces empezamos a estudiar, siempre por eso os he hecho esa pequeña introducción de que todo tiene que ver con los proyectos que hemos hecho, con los equipos que nos hemos encontrado multidisciplinares en esos proyectos. Empezamos a estudiar, en este caso, en un proyecto para la ciudad de Palencia, un concurso que no ganamos, qué otras vías que no fueran el wayfinding podían funcionar para que esa orientación intuitiva te llevara a los lugares que tú quieres, ¿no? Y entonces empezamos a descubrir que en realidad lo que en la ciudad nos permite orientarnos, sacando literatura, que todos los que habéis estudiado arquitectura recordaréis de Kevin Lynch y bueno, literatura que en los 70 tuvo muchísimo predicamento, reconocimos que lo que hace eficaz la orientación en las ciudades es el reconocimiento de patrones. Es decir, más que dejarnos llevar por una línea blanca, lo que nosotros empezamos a comprender en edades realmente muy tempranas es cosas como qué es una calle, qué es una plaza, qué es un centro urbano, qué es un área medieval, cuáles son las áreas peatonales. Es decir, conseguimos reconocer patrones, ¿no? Entonces, este era un proyecto donde lo que proponíamos era extraer patrones de la ciudad. Este es un parque de los Jardinillos, es un parque que en Palencia contiene la entrada del AVE, bueno, perdona, no es AVE, es Renfe, la entrada de tren y conecta con el área central de la ciudad, ¿no? Entonces, lo que proponíamos era utilizar materiales que están muy presentes en el centro histórico de la ciudad, patrones geométricos que se repiten en el centro histórico de la ciudad y conectar esa plaza con ese centro a través de esa inclusión de patrones, ¿no? De nuevo, un poco discutiendo esa especie de teoría conductista en la que los ayuntamientos, los planificadores tienen que decidir cuál es la voluntad del ciudadano y dotarles de instrumentos, de objetos que les van guiando, ¿no? En esa especie de pauta fáctica que supone, por ejemplo, la señalética en la ciudad. Dejando de nuevo un poco más la responsabilidad al ciudadano, ¿no? Os voy a citar así como varios de estos capítulos. En algunos me extenderé más, me extenderé menos, pero porque tengáis un poquito el abanico de qué temas estamos hablando, ¿no? Otro de los temas que es muy importante, que lo estoy haciendo un poco salteado, pero bueno, espero que luego si leéis el libro veáis un poco el orden más lineal. Otro tiene que ver con el parque infantil. En general, los parques infantiles, de nuevo, uno de los objetos que creemos que de forma, así como sin haberlo discutido, un poco de forma impuesta, limita muchísimo el empleo de la ciudad. Lo que tienen de característica fundamental es, bueno, para nosotros 3 grandes errores, ¿no? Primero, son parques infantiles escolarizados, donde le decimos al niño, tienes una casita y tienes una forma de cruz, una forma de círculo, una forma de triángulo, y tienes que meter la forma de triángulo en el triángulo, la forma de círculo en el círculo y la forma... Bueno, esto aparte que no es nada divertido, probarlo vosotros e intentar jugar, fundamentalmente elimina de nuevo ese conocimiento empírico que se adquiere por la interacción directa con el medio. La segunda característica de casi todos nuestros parques es que son segregados, es decir, entienden y conciben que el niño juega dentro de una valla y cuando sale de la valla deja de jugar. Cualquier lectura, bueno, a la que os acerquéis desde el punto de vista pedagógico os dirá que el niño juega de una forma permanente, porque hay una interpretación consistente del universo simbólico que le rodea. Para él, si el edificio de enfrente de su casa es un gran barco, seguirá siendo a las 9 de la mañana cuando pasa de largo o a las 7 cuando se queda 2 horas jugando delante. Entonces, hay una continuidad. Y lo mismo que hay una continuidad en nuestro empleo de la ciudad como adultos, que tiene que ver con nuestro diálogo interior, que tiene que ver con nuestra agenda, que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Y la tercera de esas pautas es que segrega las edades.
de nuevo, desde el punto de vista pedagógico y de generación de la corresponsabilidad urbana, esa segregación de las edades es pésima, porque lo que le está diciendo al ciudadano es que todavía no es responsable del mantenimiento y la comprensión de la ciudad. Y, por tanto, no hay una educación, bueno, digamos, gradual. En ese sentido, nosotros decíamos, la propuesta que se hace en este capítulo tiene que ver con introducir lo que llamamos píxeles de naturaleza. Proponemos hacer una red de espacios naturales, espacios que puede ser un arenal, espacios que puede ser un pequeño huerto, una plantación, un pequeño bosque, en lugares donde los padres tienen normalmente corresponsabilidades, tienen que hacer papeles de hacienda, hay lugares de oficinas. Porque bueno, los niños al final van al cole 180 días en el año y el resto de días forman parte de una sociedad más amplia, ¿no? Y nuestra propuesta en ese sentido es, lo primero, que ellos puedan tener ese derecho a la interpretación, a lo que se ha desarrollado en lo que se llaman los playground naturales, donde el juego es con agua, con piezas sueltas, etcétera, etcétera, y ellos tienen ese derecho a diseñar su juego y su universo simbólico. Pero además lo generan en conexión con ciudadanos de cualquier edad, ¿no? Por ejemplo, planteando, ¿por qué no hacemos una actividad que tenga que ver con correr? Porque a mi madre le encanta el running. Y de nuevo, bueno, pues en este capítulo conectamos con gente que ha hecho sociología empírica e incluso filosofía empírica, como Amy Mullin en Canadá, que te dice que a partir de los 2 años los niños empiezan a mostrar hacia sus familias reacciones de corresponsabilidad, como por ejemplo, a mí me gustaría mucho ir a la fuente, pero como a mi madre lo que le gusta es correr, nos vamos a quedar en esta zona porque ella se lo va a pasar bien y yo quiero que esté contenta. Eso consistentemente los niños lo empiezan a demostrar en entrevistas en profundidad a los 2 años, ¿vale? Entonces, de nuevo, estamos desaprovechando toda esa potencia de empatía hacia el contexto y la ciudad por una especie de visión de la seguridad extraordinariamente, si queréis, funcionarial, ¿no? Excluyamos cualquier posibilidad de demanda, etcétera, etcétera, ¿no? Más cosas de las que encuentra el libro. Para mí esa es muy conectada, por eso he decidido traer los parques aquí. El libro habla también de los bancos, de los bancos atados al suelo, ¿no? De los anclados al suelo. Bueno, este es un proyecto, aquí empezaré a contaros un poco la propuesta que contiene este capítulo. Esta es una situación muy especial porque en 2016 el Ayuntamiento de Madrid sacó un concurso que se llamaba Banco para Compartir y pretendía ser, bueno, una revolución en el ámbito del mobiliario urbano para representar pues, una imagen distinta de Madrid, ¿no? Yo tuve la enorme suerte de ser jurado en ese concurso, ¿no? Hubo, bueno, una cantidad enorme de proyectos presentados, más de 200, y ese fue uno de los que yo elegí. Sabéis que cuando hay tantos concursos, pues a los jurados nos toca estudiárnoslos en casa y luego vamos debatiendo un poco en escalera. En ese concurso, además, pues trabajamos mucho y hubo muchas reuniones. Y bueno, éramos 10 miembros del jurado, 7 de ellos eran pertenecientes al ayuntamiento, de diferentes consejerías, con diferentes roles, ¿no? Y bueno, esta es una de las propuestas que yo elegí en primera ronda y fue la primera en ser descartada. Así que, bueno, fue un poco así frustrante, ¿no? No os voy a poner el banco que ha salido porque es prácticamente un banco convencional, lo veréis por Madrid. Esta es una silla plegable que se podía coger de un dispensador con la misma tecnología GPS que ahora tiene Bicimadrid. Entonces se llamaba Sienta Madrid, porque era exactamente usar el mismo software, pero para una silla plegable. Con una ventaja enorme, que es que cada ciudadano cogía la silla y la colocaba donde quería. Si eran 16 y iban a hacer un debate, pues la colocarían haciendo un círculo o un corro. Y si era uno y quería leer y estar tranquilo, pues buscaría un árbol donde estuviera la sombra y allí se iría, ¿no? Y esa era pues lo único que contaba la propuesta. Ese es el panel, yo os he traído el panel literal. Fue el primero en... Había cosas de verdad
muy sorprendentemente, no sé si decir horribles, porque no, el problema no era la estética, eran muy sorprendentemente inconvenientes para el espacio público. Pues este fue el primero en eliminarse. Y cuando yo dije, le pedí una explicación, pero ¿por qué lo queréis eliminar? Porque además me lo dieron por hecho, dijeron, bueno, este lo eliminamos directamente, ¿no? Y yo dije, pero ¿por qué lo queréis eliminar directamente? Y me decían, bueno, es que es imposible. Y yo decía, ¿pero qué es imposible? Y me decían, tú sabes la cantidad de problemas, porque yo hago esto así como de hacerte un poco el tonto, ¿no? Explícame, por favor, cuáles son las dificultades. Y me dice, ¿tú sabes la cantidad de problemas que daría esto? Esta la ilustración en la Plaza Mayor. Por ejemplo, con toda la hostelería que hay alrededor, ¿podría esa silla plegable colocarse para completar el aforo de una terraza? ¿Podrían utilizar el wifi? ¿Podrían traerse su propia comida? ¿Podrían invadir los soportales? ¿Se podrían poner en un vado permanente? Claro, decía, tú imagínate contestar todas estas preguntas. Claro, y entonces la respuesta municipal es no tenemos que comenzar este conjunto conflictivo de acontecimientos, ¿no? Claro, lo que yo cuento en el libro es que ese nudo conflictivo de convivencia ciudadana es el germen de la participación, de la gobernanza activa y de la corresponsabilidad. Cuando nos fascina y decimos esto de ¡jo, qué civilizados son en Escandinavia! Pensamos que es antes el huevo que la gallina, pero no. Lo que ocurre es que en Escandinavia, y eso lo digo de forma buena conocedora, porque tengo un amigo que es experto en participación y sociólogo, Emilio Luque, que ha hecho muchos trabajos al respecto, empiezan a votar a qué se va a dedicar el presupuesto del parvulario en el que realizan sus cursos cuando tienen 5 años de edad. Es decir, a los 5 años de edad tú empiezas a votar sobre si queremos más juegos, si queremos invertir en el patio exterior, si queremos gastar el dinero en excursiones. Eso se vota con 5 años. A partir de ahí hay una experiencia de gestión de eso que estáis haciendo aquí, de cómo se asocia aquella capa civil de la población. ¿Vale? Algo que todos los sociólogos americanos importantes han entendido como Putman, han entendido que es lo que se llama el capital social. Y es el gran valor de cómo la sociedad cívica tiene capacidad de hacer que la economía y la política funcionen realmente bien. Lo que dice Putman es que las sociedades que van a la bolera juntos, algo tan sencillo como, ¿no? Vas a la bolera y haces un equipo. Bueno, pues esas sociedades con mayor asociacionismo civil son sociedades donde la economía y la política funcionan mejor, tienen menos corrupción, son más eficaces y tienen un mayor rendimiento. Vale, pero es que si no empezamos, pues nunca va a suceder. Entonces, ¿esto tiene problemas? Muchísimos. Claro, pero es que hay que empezar. Entonces, también yo en el libro hablo del desarrollo de 2 aspectos que son la competencia, es decir, cuando un ciudadano tiene una silla plegable, tiene que empezar a saber cosas como por dónde sale el sol, en qué áreas de la plaza puede estar sentado a cada hora, si se puede sentar en un vado permanente o no, cuál es la legislación. Se tendrá que empezar a enterar de cosas, es decir, desarrolla una competencia. Y luego desarrolla también un sentido un poco de ese agenciamiento, esa apropiación, en el hecho de decidir cosas de esa capa blanda de la ciudad, pero ser un poco un artífice de la ciudad, ¿no? Y bueno, pues contaros muy brevemente otros puntos. Veis que se habla de flechas blancas, de bulardos, de las aceras resaltadas, de los parques infantiles, de la contaminación. Y bueno, pues simplemente un poco por dejaros dos apuntes finales. Deciros que este es el área, bueno, conocéis tal vez el Plano de Madrid, esa es lo que se llama la almendra central, ¿vale? Y este es, voy a trazarlo con el cursor, el área, voy a ir al anterior, el área de Madrid Central, lo que ahora mismo ocupa no sé si aquí os habrá llegado, el tan discutido Madrid 360, el área de bajas emisiones de Madrid. Es un área que coincide con, bueno, no con la primera, pero con la segunda muralla que tuvo Madrid y que, bueno, pues tiene aproximadamente 227 hectáreas y atañe, o sea, afecta a 70.000 ciudadanos, ¿vale? De los 4 millones que tiene Madrid. Pensemos de nuevo Acuerdos de París. Todos los lugares de más de 50.000 habitantes van a tener que reducir al 50% su tráfico rodado
además de forma proporcional a su población. Entonces, claro, lo que nosotros decimos, bueno, pero ¿cuánta cola va a traer este pequeñísimo, pequeñísimo lugar? Y decíamos, vamos a dar un pequeño salto, ¿no? Y entonces en el libro proponemos añadir un poco el desarrollo hasta final del siglo XIX con la última muralla que tuvo Madrid, que es lo que se llaman las rondas, ¿no? Para los que lo tengáis en mente, Francisco Silvela, y añadir barrios como puede ser el barrio de Salamanca, Moncloa o Chamberí, que son barrios que yo creo que los que hayáis tenido experiencia de usar Madrid, nadie dudará de que son barrios centrales de Madrid, ¿no? Yo creo que en realidad la gran apuesta es el espacio de la M30, ¿no? Ese es el área de emisiones que, digamos, reflejaría lo firmado en los acuerdos de París. Pero nos conformamos con esto. Bueno, pues saltamos de esas 200 hectáreas, ¿vale? Saltamos a 800. Bien, una reducción del 50% del tráfico, hicimos un pequeño estudio, ayudados evidentemente de bibliografía previa, de cuál es la ocupación que las áreas, el espacio dedicado al tráfico rodado tiene en la ciudad, y encontramos que es aproximadamente el 50% del espacio total de la ciudad, ¿vale? O sea, es sorprendente. Quitando edificios, aceras, parques. Entonces, si reducimos ahí el 50%, bueno, pues haciendo cuentas, al final nos quedaba que un buen 10% del espacio total de la ciudad podía ser liberado, simplemente quitando esos vehículos que de media en Madrid pasan aparcados en la calle 23 horas diarias, son 22,8, pero bueno. Y liberando un poquito ese tráfico privado, ¿no? Esto nos daba un 10% más, y lo que nosotros decimos es, por favor, en este libro es sobre todo una reclamación de que cuando tengamos en cuenta acuerdos de París, este empleo del espacio que vamos a quitar al vehículo privado, porque lo vamos a tener que hacer, lo dediquemos al apoyo de la biodiversidad. Quitar este 10% del espacio urbano que ahora dedicamos al tráfico, es decir, de toda la ciudad, quitarle un 10% al tráfico, supone, en nuestro caso, bueno, pues dedicar 80 hectáreas de una red muy capilar de espacios verdes lineales en la ciudad de Madrid, duplicar el Parque del Retiro. Bueno, pues estas son las cuentas con una ciudad que conocemos bien, ¿no? Entonces, bueno, aquí hacíamos alusión a propuestas de desarrollo urbano que hemos hecho previamente, que en este caso eran un desarrollo para Santiago de Compostela, donde el ciudadano podía elegir entre ir por un área de bosque o ir por un área de ciudad, y desarrollábamos así cada una de las manzanas, ¿no? Diciendo que esta nueva movilidad que apoya la biodiversidad evidentemente se puede hacer de cero, pero también se puede hacer en ciudades que ya existen. Hay otra propuesta que recogemos en el libro de una urbanización para Ellín, en Albacete, donde los núcleos densos eran centrales y tenían un servicio de transporte público, y luego había áreas con una densidad mucho menor alrededor de esos núcleos densos donde no había servicio de transporte público, ¿no? Y empezar a trabajar esa dualidad de densidad versus servicio de transporte público para ir a modelos de desarrollo territorial donde tenemos un buen servicio público con una cobertura total, donde podamos hacer una vida dependiendo del transporte público, pero sea compatible en algunos puntos con un encuentro territorial, ¿no? Entonces, este capítulo abre un poco esa idea de si vamos a cambiar el modelo de movilidad, aprovechemos para también cambiar nuestra relación con la naturaleza y nuestro apoyo a la biodiversidad en la ciudad, ¿no? Aquí recogemos muchos proyectos. Este es un proyecto que hicimos para la Huerta de Murcia, donde proponíamos hacer una verdadera batalla contra la vivienda ilegal de segunda residencia y proponer espacios, digamos, equipamientos públicos que permitan bueno, pues una experiencia de fin de semana o de espacio de ocio muy similar a la que te da una vivienda. Por ejemplo, pues
cocinas al aire libre, bicis que te permiten ir a comprar directamente a los agricultores los productos para también generar una rentabilidad sin mediaciones en esa economía de producción local, que bueno, creo que lo sabéis aquí, la huerta murciana pues, ha dejado de ser rentable, la mantienen solo una generación que está a punto de extinguirse y queríamos pues, reconectarles con el usuario final, ¿no? Y proponer a lo mejor que en lugar de tener una vivienda, segunda residencia ilegal construida en la huerta, pues podíamos contar con unas cocinas donde la gente pudiera ir a disfrutar de los productos veganos y productos huertanos directamente comprándolos del productor local, ¿no? Con áreas de siesta. Bueno, es un proyecto muy divertido que hicimos también con vehículos eléctricos que tuvieran que aparcarse en lugares un poco intentando controlar la contaminación de la zona. Bueno, hay una playa de proyectos que de lo que hablan es de aprovechar esa transformación de la movilidad en un verdadero revulsivo para que la biodiversidad vuelva a entrar en la ciudad. Porque la biodiversidad, en realidad, hay dos grandes maneras de introducirla. O bien con la planificación inicial, generando esos grandes cinturones verdes que han sido capaces de implementar ciudades como París, lo comentábamos antes, porque han sido muy consecuentes en no tener en cuenta las legislaturas de 4 años. Es decir, el gran proyecto de Cinturón Verde de París o de Cinturón Verde de varias ciudades holandesas tiene que ver con que todos los gobiernos municipales han ido respetando ese gran modelo estratégico, ¿no? Como en España no solemos hacer esto, no digo más, no tenemos grandes proyectos urbanos, porque hay que respetarlos cada 4 años. Y esto que dicen, no, es que no han hecho vivienda social, si es que en 4 años no da tiempo. Entonces, la biodiversidad o se mete con esos grandes corredores planificados durante 40 años o se recurre a lo que los anglosajones llaman los stepping stones, ¿no? Que es estas piedras que usas para cruzar el río, ¿no? Pues voy poniendo islitas de biodiversidad en la ciudad y para eso tengo que ir utilizando lugares como plazas, como cubiertas, como tejados verdes o como esa gran red capilar que vamos a quitar, a detraer de la movilidad privada. Entonces, de nuevo, son oportunidades, bueno, pues mi proyecto fin de carrera que hablaba ya de esto, son oportunidades para introducir pues estas islitas, ¿no?, en diferentes lugares de la ciudad. Y bueno, con eso cierro un poco la segunda parte del libro y solo deciros que, bueno, que a esto añadir que la gran conclusión un poco del epílogo es la construcción de una carta de derechos ciudadanos, ¿no? De pues, hablar de esto del descanso, de cómo esa actividad de los cuidados puede ser un derecho. Y también, bueno, hay un último gran mensaje que es que desde mi punto de vista nos han planteado como vectores divergentes la protección medioambiental, la economía y la protección de la salud, ¿no? Parecía que las políticas de inversión medioambiental o inversión en salud eran derrochadoras, ¿no? Estos locos ecologistas que quieren gastarse el dinero que si no la economía no irá bien, ¿no? Y de repente ha llegado el COVID. Y hemos dicho, ¿alguien le podía haber dado un batacazo a la economía mayor que este? Yo creo que ni haciéndolo a propósito, ¿no? Ni orquestadamente lo habríamos conseguido. Claro, y esto viene un poco de no haber cuidado el medio ambiente y la salud, ¿no? A no ser que seáis creyentes de la opción esta china de que han soltado el virus y tal. Si nos atenemos a la evolución natural, la teoría es que la pérdida de biodiversidad entre el murciélago o aquello que tuviera el primer virus y los humanos es lo que ha hecho que estemos en contacto dos especies que tendríamos que haber tenido en vez de 30.000, 300.000 especies intermedias, ¿no? Y esto pues, ha hecho que tengamos este problema. Entonces, el libro lo que fundamentalmente dice es que esos vectores que hemos entendido como divergentes son en realidad convergentes. No dejamos de tener más recursos cuando cuidamos el medio ambiente y no dejamos de ser operadores económicos todos y cada uno de nosotros. Entonces, la economía, la mejor inversión es ese concepto integral, ¿no? Que yo lo intento reflejar en la ciudad, pero bueno, que de alguna manera aspiro a contribuir que sea también entendido en la sociedad conjunta, ¿no? Y yo creo que este es un poco el resumen del planteamiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy interesante, tomamos buena nota. Y como
como no andamos muy bien de tiempo, yo diría que tenemos unos 15, 20 minutos por si hay alguna pregunta que queráis hacerle a nuestra invitada de hoy. ¿No? Bueno, muchísimas gracias por tu libro, por el trabajo que has hecho durante todos estos años. La verdad es que es muy inspirador, ¿no? Es muy reconfortante ver cómo gente de diferentes disciplinas se está implicando y está haciendo no solo crítica, sino también propuesta de cómo ir avanzando en esta ciudad de los cuidados o una ciudad más humana o como le queramos nombrar, ¿no? Porque podemos usar diferentes maneras de nombrar los mismos objetivos. Tú planteas, entre muchas cosas, a mí me parece muy interesante cómo planteas el hecho de que la experiencia vital nos condiciona y nos va educando desde pequeñas hasta cuando somos mayores, ¿no? También cómo el espacio de alguna manera conforma las relaciones de poder que podemos ejercer o que nos ejercen sobre nosotras, o cómo usamos los espacios comunes o el espacio público en caso de una ciudad, ¿no? Y cómo tú planteas que estas pequeñas intervenciones pueden reeducarnos, ¿no? y reconfigurar nuestra relación con el espacio y con las otras personas o con los diferentes colectivos, me parece muy interesante. Pero al mismo tiempo también sabemos que tú nombrabas que en el Mediterráneo lo tenemos mucho más fácil para llegar a esta ciudad más humana o más de los cuidados que en otros lugares del mundo, ¿no? Y esto es así y es una evidencia. Pero al mismo tiempo también tenemos muchas resistencias, porque a nivel cultural, aunque a lo mejor sea con poco tiempo, ¿no? En pocas décadas nos hemos acostumbrado a esta invasión del vehículo privado o nos hemos acostumbrado a ciertas rutinas urbanas o dinámicas urbanas muy agresivas para la salud pública o la salud de las personas, pero las tenemos absolutamente interiorizadas. Y aunque vayan en contra de nuestros objetivos de un buen vivir, las aceptamos y las seguimos imponiendo de alguna manera, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte a ver cuáles son los principales focos de resistencia que tú encuentras a la hora de querer implantar un proyecto concreto, porque yo creo que con la teoría todos podemos estar de acuerdo. A lo mejor hay algunos sectarios que no están de acuerdo, pero a la hora de implementar una propuesta concreta en un lugar concreto, en una calle, en una plaza, en un barrio concreto, ¿cuáles son las principales resistencias que tú sueles encontrar, más allá del tema concreto? ¿Y cuáles son las principales adhesiones? ¿Cuáles son las principales virtudes que la gente ve o que los agentes sociales y económicos ven en ese tipo de transformaciones? Sí. Bueno, yo creo que has hecho una caracterización espléndida del caso español, ¿no? Que muchas veces, ¿no? Cuando aparece el caso español tenemos un poco, yo siempre me agarro un poco a la silla, digo, ya verás ahora porque ahora es el caso especial, ¿no? Sabéis que en sociología el caso español se denomina, sabéis que hay una relación casi perfecta entre PIB y respuesta a la pregunta cuánto confiamos en los otros ciudadanos, ¿no? Y es cuanto más PIB, más confianza. Y nosotros estamos muy por debajo del PIB. Ese se denomina el caso español y una de las contestaciones o explicaciones que se ha dado a hecho es precisamente esa contestación histórica, ¿no? Es que llevamos en un régimen un poco de democracia y de autogestión muy poco tiempo, ¿no? Y entonces tenemos una cierta desconfianza. Bueno, yo creo que las mayores dificultades, desde mi punto de vista, esto lo voy a decir así con mucha honestidad, tiene que ver con que en España ha habido un modelo de mucho éxito, que es el crecimiento, basado en el crecimiento, y en un crecimiento económico rápido y acelerado, ¿no? Y hay mucha memoria de éxito en ese ámbito, ¿no? Pensad cuando España pasa a tener el 50% de población urbana, os lo voy a decir de memoria, pero es algo así como que entre 1950 y 1970 España pasa a tener un 20% de población en las ciudades a tener un 50%. Se produce en 2 décadas, ¿no? Un poquito antes, yo creo. Es muy rápido y, bueno, recordáis esos enormes crecimientos de ciudades, ¿no?
Y en España hay también muchas experiencias, pues eso, de desarrollos urbanísticos hechos muy rápido, de desarrollo económico hecho muy rápido, y hay mucha memoria asociada a las ganancias sociales que eso ha traído. Modernización de la sociedad, acceso a más puestos de trabajo, y bueno, yo creo que es una experiencia legítima, o sea, no niego que ese desarrollismo ha traído beneficios a España, ¿no? Entonces, yo creo que la mayor dificultad siempre tiene que ver, yo creo, con dos cosas. La primera, el reclamar un modelo que es más lento y que la constatación de su éxito pues pasa por el medio y el largo plazo. Y esto yo creo que siempre genera, no sé si diría pesimismo o desidia o falta de interés, ¿no? O sea, claro, cuando te dicen, no, déjales que muevan los bancos y dentro de 3 décadas funcionará muy bien. ¿No? Que dice, pero la cantidad de problemas que voy a tener en los siguientes 4 años, que voy a gobernar yo, ya. Pero es que si no empezamos ahora, dentro de 30 años no tendremos una ciudad que funcione, ¿no? Entonces, yo creo que la mayor resistencia es a todo aquello que no tenga un producto rápido, ¿no? Y creo que además esto que opera muy claramente en el sector público por esas legislaturas, opera también en el sector privado, desgraciadamente. Y claro, al final van muy de la mano, porque las ciudades es que es el gran escenario, ¿no?, de las actividades económicas. Y desde luego yo creo que también en esa comprensión, lo voy a decir porque creo que es así, casi como patriarcal, de la cultura, de la economía, de la ciudad, pues es que la movilidad privada es un gran pilar y parece que cuando le tocas a alguien esa movilidad le estás tocando prácticamente una cultura y yo creo que es así, o sea, creo que es uno de esos grandes representantes de algo que en el pasado pues se daba por hecho, ¿no? Y yo creo que todos los cambios en movilidad, en general, por ejemplo, el concurso que os he presentado para Boulevard de Ensanche de Vallecas, no sé si recordaréis, en primera posición salió el proyecto de ecosistema urbano, que salió mucho en revistas porque es un proyecto que lo que hacía era dejar la movilidad como estaba, pero construían unos cilindros en el centro del boulevard que tenían paneles solares. No sé si recordáis, es un proyecto que salió mucho en revistas y tal. Claro, ¿qué hacía ese proyecto? No alteraba el sistema de vehículo privado y, sin embargo, introducía un gesto simbólico, ¿no? Entonces, en general, nosotros encontramos mucha esa dificultad pues, en el cambio estructural, ¿no? Y sobre todo en el ámbito de la movilidad, yo creo que es un poco especialmente duro. ¿Qué apoyos y qué alianzas son más fáciles de movilizar? Bueno, pues yo lo primero que diría es la sociedad civil, desde luego, y especialmente os diría en aquellos ámbitos en donde hay más este tipo de asociacionismo. O sea, a nosotros nos pasaba por ejemplo, con el proyecto que hicimos en Londres, en Camden, lo hacíamos con la apoyatura de la unidad de compromiso ciudadano, el Public Engagement de allí de la universidad, y ellos lo primero que hacían era remitirnos a asociaciones civiles que podían apoyarnos y darnos información, desde a gente que se dedica a conservar los parques ingleses como voluntarios, bueno, todo tipo de... ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el primer pilar, ¿no? De nuevo, en España con menos desarrollo del que querríamos. Y luego yo también diría que las instituciones dedicadas al conocimiento, yo creo que ya es hora de que nuestras universidades dejen de discutir sobre si el plan de estudios tiene pues 36 horas o 38. Estas universidades están aquí para de verdad traer investigación a nuestras ciudades, ¿no? Porque la innovación... Todo esto es innovación social, lo veamos desde el punto de vista que lo veamos, y necesitamos este conocimiento técnico detrás nuestro, ¿no? Yo no lo puedo hacer sola, esto, hay muchísima gente que tiene que estar involucrada y yo creo que la universidad es también la gran alianza para todo esto. ¿Más preguntas? Bueno. Tenemos otra por ahí. No, yo, agradecerte el trabajo, la verdad que la explicación muy interesante y simplemente quizá recalcar lo que has tú comentado sobre la importancia de esa visión de la ciudad a medio y largo plazo. También por la propia complejidad que comporta la ciudad, ¿no? Porque implica, primera, aspectos generales, tanto urbanísticos como sociales, como medioambientales, tiene una complejidad muy grande.
y quizás pues esta necesidad de que entre todos entendamos que los proyectos hay que abarcarlos con este tiempo y con esta antelación suficiente. Yo simplemente pues recalcar este comentario tuyo. A mí me hacía mucha gracia cuando Manuela Carmena terminó su legislatura, y no por defender a ninguna de las partes, ¿no? Pero decían, 4 años no ha hecho vivienda social, que lo he mencionado antes, y decías, es que intenta gestionar un proyecto de 0 a 100 de vivienda social en 4 años, es prácticamente imposible, pero ni ella ni ningún otro partido político. Es que tenemos que comprender los tiempos de la ciudad, y creo que no sería bueno acelerarlos, además. Bueno, pues en el CERCLE tratamos de fomentar la sociedad civil. Sí. Es una de nuestras metas, y también tratamos de fomentar o de ayudar a que pueda haber un consenso para que el cortoplacismo ceda a un cierto largoplacismo, o que sea a largo plazo, en la medida que nosotros trabajamos como sociedad civil independiente, sin estar sujeto a ninguna disciplina ni a ninguna ideología, porque las abarcamos prácticamente casi todas. Somos conscientes de que, y pensamos que sí se puede hacer, porque funcionamos, pero somos conscientes también de que, como tú has dicho muy bien, en este país no tenemos una tradición muy fuerte en este sentido, y el corto plazo priva sobre el largo plazo. Nosotros pensamos que el proyecto que hemos hablado antes del Distrito de Levante, o de cualquier otro proyecto, o de cualquier otro proyecto, no es un proyecto solo de una legislatura, es un proyecto de varias legislaturas. En la medida de nuestras posibilidades tratamos de que, bueno, de hacer oír nuestra voz y de decir esto. Dicho esto, te agradecemos mucho. Creemos también que no tienen por qué estar enfrentadas la economía, la biodiversidad y la salud. De hecho, ahora una ha enfrentado a la otra. Y al final el desarrollo armónico es el mejor contra una cosa, específicamente contra un modelo, por ejemplo, que hemos tenido, que ha sido de éxito, pero que ha sido concentrado solamente en un punto, ¿no? Entonces, ya te agradecemos muchísimo que hayas venido. Hemos aprendido, nos hemos ilustrado, y ya sabes dónde tienes tu casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias en nombre del Cercle de Economía de Mallorca. Gracias.